Hola, muy buenos días. Es una alegría poder estar con ustedes en esta mañana, disfrutando del aire fresco que hay aquí ahorita en este momento y también de la vida de los animalitos inquietos que andan por aquí y disfrutamos de cada una de estas criaturas hermosas que Dios nos ha dado como compañía. Al mismo tiempo, yo agradezco la vida de cada uno de ustedes, por la vida de cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios, naturalmente que le doy gracias a Dios por por la vida de, a ver si puedo alcanzar a verlos aquí, de Ana, por la vida tenemos aquí ahora sí traigo los ojos borrosos, de iPhone, por la vida de Lu, por la vida de María José, por la vida de María. María, ¿sí o no? Bueno, eh, bueno, ok. Este, por la vida de todos y cada uno de ustedes, le doy gracias a Dios. Y vamos a comenzar hoy con el libro dorado de los principios. En la lectura está nuestra compañera Lu, así que vamos a seguir adelante para comenzar a compartir este aspecto tan interesante que la lectura nos trae. Así que adelante, Lu, adelante. Hola, buenos días. Soy Lu y hoy vamos a estar con el tema del libro, el libro dorado de los principios. Y estamos en el punto 20 y empieza así. No somos diferentes. Muchos alcohólicos evitan hacer algo acerca de la bebida, puesto que pensaban que eran diferentes a los demás porque pensaban que nadie tuvo el mismo problema que ellos. Fueron diferentes. Así que siendo diferentes, el curso ordinario de solución y sanidad no era para ellos. ¡Qué excusa! Aunque a veces lo creían sinceramente. Hay millones de gente en la actualidad quienes son alcohólicos y no buscan la solución a sus problemas porque piensan que son diferentes. El principio, la verdad, elementalmente, ninguno de nosotros es diferente a su prójimo. Ese muchacho o muchacha a quien ustedes hablan, vio o conoció hoy. De hecho, todas las personas con las que tuvo contacto hoy tienen los mismos problemas básicos, pensamientos, tentaciones y dificultades que usted tiene. Usted dice, sí los tienen. Sorprendido, sí es cierto que los tienen. Recuerden el impacto cuando un alcohólico por primera vez nos dijo, sí, lo sé, y yo atravesé las mismas cosas. Tengo las mismas dificultades que me habla. Fue entonces, quizás, que nos convencimos por primera vez que no somos diferentes, aunque seamos ricos o pobres, ignorantes o instruidos, católicos, protestantes o judíos, blancos o negros, clérigos, abogados, médicos, mendigos o ladrones. Mire de cerca al próximo hombre que conozca. Con una amplia sonrisa, dígase a sí mismo, ¿tú también? De veras, compañero, no existe la diferencia, solo en el exterior. ¿Sabe algo? Este escritor tiene una teoría. El día del juicio, la exclamación común será, ¿tú también? Y ahí finaliza el punto. Adelante, Víctor.
Víctor tiene su micrófono cerrado. Gracias. Somos como calcas al carbón. Una mujer no es tan diferente a un hombre. Pudiéramos pensar que estamos en una ventana y nos vemos atrás de la ventana y en una ventana está observándome una mujer y en el otro lado de la ventana le estoy observando yo. Ambos emocionalmente somos iguales. Funcionamos de la misma manera, de la misma forma y tenemos los mismos rasgos característicos, unos más graves, otros menos graves, pero funcionamos de la misma forma. No tenemos algo diferente dentro de nosotros. Somos como los autos. Los autos tienen un motor. Pueden ser más grandes, más pequeños. Pueden gastar más gasolina o menos gasolina, pero al final de cuentas poseen las mismas cosas. Aunque sean diferentes fábricas, poseen el mismo estilo y le suceden las mismas cosas. A uno se le rompe la computadora, al otro también. Uno se le rompe la banda y a otro también. A uno se le rompe el alternador, al otro también. Lo mismo sucede con nosotros. Somos como calcas al carbón. La diferencia es que hemos tenido un estilo de vida particular, que hemos estado procesando las cosas aparentemente de forma diferente, pero sin embargo hemos manifestado la salud como la enfermedad de la misma forma que cualquier otra persona. Una persona que se considera normal y que considera que él no tiene problemas de salud como otras personas, de seguro que sí tiene problemas emocionales, de seguro que sí tiene problemas sentimentales, de seguro que sí tiene problemas conductuales, de seguro que sí ha sufrido, que sí ha llorado, que también se siente avasallado y solo, triste y abandonado y decaído. De seguro que es como yo. De seguro que es como tú. El apóstol Pedro decía, no te extrañe lo que te está pasando porque no te está pasando nada extraño que no le haya pasado a otra persona. Tus propios hermanos han pasado por ese mismo camino, por esas mismas situaciones, decía el apóstol Pedro. Así que no somos tan diferentes, ¿verdad? Ahora, una vez que comprendemos cómo funcionamos los seres humanos, que tenemos 5 facultades básicas: imaginación, memorias, inteligencia, voluntad y libre albedrío. Y estas 5 facultades básicas necesitamos aprender a manejarlas porque son nuestras herramientas de la intelectualidad y del razonamiento. Cuando nosotros no trabajamos adecuadamente con la imaginación nos arrastra a situaciones de nostalgia, de tristeza, de soledad, o nos lleva a cuestiones del futuro, cosas que todavía no alcanzamos. O bien nos lleva a una devastadora realidad, pero no aceptamos las consecuencias. Las memorias trabajan
porque quieren ser resueltas. Pero cuando nosotros no las comprendemos, sufrimos por causa de las memorias, ya sea porque nos hicieron o porque hicimos. Si nos hicieron, odiamos, y si hicimos, nos sentimos culpables y nos escondemos. Sentimos miedo y vergüenza y asco. Pero estamos ahí. El mal uso de estas facultades mentales, el no comprender estos poderes, de cómo usarlos adecuadamente, hace que no podamos resolver nuestras zonas erróneas en nuestro interior. Hace que suframos con el ambiente externo, en el cuadro emocional, en la presencia de extraños o familiares. Sufrimos. Y sufrimos por causa de nuestra ignorancia de nosotros mismos. ¿Quién nos dijo jamás que teníamos poderes mentales? ¿Y cuáles eran y cómo podíamos usarlos? La inteligencia es un poder. Es un poder que nos ayuda a hacer estrategias para salvaguardar nuestra integridad. Pero al no saberla usar, la usamos para dañarnos. Tenemos la voluntad y decidimos mal. Y vamos por un mal camino. La voluntad y el libre albedrío caminan de la mano. Y a veces cuando queremos decidir sobre un asunto emocional dentro de nosotros, no los podemos resolver. Y como no sabemos usar nuestras facultades mentales para poder vencer o gestionar nuestras emociones, entonces nos negamos a la realidad y buscamos huir de ella. Vamos al cine, a la televisión, al internet. Vamos huyendo de nuestra realidad. Vamos a beber. Vamos a emborracharnos. Vamos a otro lugar. Queremos tener sexo. Queremos tener aventuras. Queremos ser queridos, queremos ser amados. Queremos disfrutar la existencia y no sabemos cómo hacerlo de manera adecuada. Y esto hace que nosotros suframos. Y nos identificamos con la música. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar es mi destino hasta el morir. Una afirmación mentirosa. No es que me haya tocado sufrir. Sufrir es opcional. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. No tienes por qué sufrir ni estar sufriendo toda la vida. Ni estás condenado al sufrimiento. Ni Dios ha hecho un mapa por donde tú vayas a caminar, un mapa de vía crucis, de dolor y todo eso. No, no. Dios no te hizo una maceta. Tú eres un ser humano, no una maceta. Dios no te hizo un perico y Dios no te hizo un árbol. Y es que luego dicen que el que nace para maceta no pasa del corredor. Y que el que es perico, donde quiera, pierde. El perico es verde y el que es perico, donde quiera, pierde. Que un árbol torcido jamás su tronco endereza. Oye, pero perro que come huevo ni quemándole el hocico.
Pero tú no eres perro, no eres árbol, no eres perico. No, ni a un chango. Chango viejo no aprende maroma nueva. Pero tú no eres chango. Eres un ser humano que tiene un potencial, una capacidad de inteligencia para desarrollar razonamiento suficiente para vencer la enfermedad del espíritu, es decir, para corregir lo que está mal en tu interior, para corregir tus pensamientos. Pero aparte de las facultades mentales, tenemos los instintos naturales. El instinto de la sexualidad, el instinto social y el instinto de la conservación de la vida o la preservación de la vida, de la integridad humana. Pero también tenemos la energía del egoísmo que fluye a través de los instintos en forma de deseos. Deseos que se convierten en emociones, emociones que necesitan ser gestionadas por nuestra nueva manera de pensar, por nuestra nueva manera de pensar. Caramba, aprender a conocernos es importante, porque antes de que pudiéramos aprender a gestionar nuestras emociones, ya se habían determinado diversos juicios insanos, Y dentro de estos juicios insanos, naturalmente, esos juicios insanos nos llevaban a la autodestrucción. Y teníamos que desarrollar una forma de enderezar nuestros pensamientos. Teníamos que cambiar una forma de reaccionar por otra forma de reaccionar. Así que estábamos despertando en el punto de tratar de controlar nuestras emociones, pero el asunto era que ya habíamos vivido toda una vida errada. Y aunque gestionáramos hoy algunas de nuestras emociones, no podíamos nosotros cambiar ciertas reacciones porque son memorias que se decidieron, que son memorias presentes, que son memorias de reacción, que son puntos sensibles. Y hay que cambiar ese aspecto. Y para esto necesitábamos aprender a controlarnos y aprender a transformar el pensamiento para ya no reaccionar de esa misma manera, y teníamos que poner una estrategia del cómo necesito reaccionar ante eso. Para esto necesitábamos un inventario emocional de nosotros para poder llegar a la madurez y para romper con la ingobernabilidad, es decir, que necesitábamos lograr tener dominio propio, dominio de nuestra propia persona, si queríamos vivir mejor dentro de esta casa, que es nuestro cuerpo. Si queríamos vivir mejor con nosotros mismos, necesitábamos ponernos en el contexto de la salud mental, de la limpieza de los pensamientos, porque habíamos torcido nuestras mentes hacia una forma de pensar destructiva, que solamente a través de un acto providencial podíamos encontrar el sano juicio. Un acto providencial. Necesitábamos de ese acto providencial
Pero ¿qué es ese acto providencial? Es el punto donde nos encontramos con herramientas de autoconocimiento. Es el punto donde encontramos una técnica de cómo reconocer nuestra situación interior. Y aunque yo soy igual a ti y tú eres igual a mí, emocionalmente, aunque tengamos cuerpos diferentes, pero emocionalmente somos iguales. Tú sufres y yo sufro. Tú ríes y yo río. Tú cantas y yo canto. Yo sueño y tú sueñas. Somos iguales. Tú amas y yo odio. Yo odio y tú amas. Todos somos iguales emocionalmente. Pero la soberbia nos hace pensar que somos diferentes. ¿Por qué? Porque como el hombre que anda en un coche último modelo se cree mejor que el otro que tiene un carrito viejito. Pero ambos tienen autos que los llevan a hacer las mismas cosas. Los llevan a viajar de un lugar a otro. No son tan diferentes. Ambos son humanos. Ambos piensan y razonan. Unos creen que razonan mejor que otro. Unos se creen que son mejores porque tienen más dinero. Otros creen que son mejores por su belleza externa. Pero la realidad es que todos somos enfermos. Todos somos enfermos. Y la enfermedad de las emociones es curable. La enfermedad de las emociones es curable y ha sido una gran noticia. Y por eso muchos nos hemos recuperado, porque la recuperación no es abstinencia, la recuperación es sanidad emocional. Así que estábamos en este punto. Y vamos a seguir con esto. Adelante, Lu, con la lectura, por favor. Muy bien, continuamos con el punto 21 del libro dorado de los principios. Y dice así, los principios del Padre Nuestro. Nos atreveríamos a suponer que la mayoría de los alcohólicos en sus días de bebida conocían y utilizaban el Padre Nuestro, pero para la mayoría era solamente un patrón de palabras expresada de labios nada más. En Alcohólicos Anónimos escuchamos casi a todos repetir este mismo Padre Nuestro. Al terminar cada reunión, ya aprendimos los principios que esta oración enseña. Estos principios, no nuevos, darían a cualquiera el fundamento más sólido para vivir feliz y espiritualmente si son practicados. Enumeraremos rápidamente estos principios y voy a leer el inciso A, que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí encontramos la base para la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres, que somos todos sin excepción, hermanos de un Padre común, el cual es Dios. Ahora observe cuidadosamente al hombre sentado junto a usted. Es su hermano. Tiene el mismo Padre, los mismos derechos, los mismos privilegios, las mismas obligaciones, el mismo destino que usted tiene, ¿correcto? Si uno practica este primer principio del Padre Nuestro, será realmente nuestro Padre, no mi Padre. ¿Qué panorama de realidad, felicidad, tolerancia, paz, satisfacción y seguridad se contempla para el que no tiene prejuicios? Un criterio amplio, la voluntad para aprender. Ambas cosas no son solamente esenciales para la recuperación, sino indispensables. Y entre paréntesis, del gran libro de Alcohólicos Anónimos. Ahí finaliza el inciso A. Adelante, Víctor. Gracias, muchas gracias, Lu. Bueno, entonces entendemos pues que somos iguales
que tenemos poderes para cambiar, pero necesitamos entender la fórmula para cambiar. Y aquí es donde nosotros empezamos a hacer experimentos de cómo cambiar. En la vida hicimos muchos experimentos de cómo cambiar. Cambiamos de ciudad, de barrio, cambiamos de mujer, de esposo, esposa, de auto, cambiamos de ropa, cambiamos de look, cambiamos de modos modos de cuerpo con cirugías. Cambiamos, pero siempre fugados, porque al final de cuentas nuestra vida no se arreglaba. Así que de esta manera, cuando nos encontramos con el Padre nuestro que estás en el cielo, ¿quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo y por qué lo dijo? Jesucristo. ¿Por qué lo dijo? Porque hubo un hombre que dijo, Señor, ¿por qué no nos enseñas a orar como Juan enseñó a sus discípulos? Y Jesús les dijo en esta oración modelo, cuando oren, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué implicaba esto? Que había un Padre espiritual que estaba en el cielo. Un Padre, uno, hijos por creación. Todos los seres humanos somos hijos por creación. Pero no todos somos hijos engendrados por Dios. Son dos tipos de hijos. Los hijos por creación, que todos son llamados para llegar a ser hijos de Dios. Y los hijos de Dios, porque es parte de un proceso. Un proceso, primeramente, ser oyente, luego ser creyente, luego de ser creyente, ser discípulo, y después de ser discípulo, ser hijo de Dios. Un proceso de aprendizaje en cuanto al reino de los cielos se refiere y al Padre se refiere, conocer al Padre, qué es lo que quiere el Padre y qué es lo que yo tengo que hacer, y caminar juntos implica que Él me diga lo que yo tengo que hacer y yo obedecer. Eso es lo que se requiere. Pero al final de cuentas, todos somos una fraternidad humana. Aunque no nos reconozcamos como tal, aunque tú siendo blanco no te gusten los negros o tú siendo negro no te gusten los blancos, por los prejuicios raciales, o que no te gusten los intelectuales o a ti te gusten los intelectuales, por prejuicios de complejos de inferioridad. Es que me quiere apantallar, es que se cree superior. ¿Quién se cree superior? ¿El que estudia y el que habla? ¿O el otro que se siente inferior acusa al otro de que se cree superior? ¿Dónde está el prejuicio y dónde está el daño y dónde está el mal? Sin duda, el que tiene prejuicios, juicios anticipados, se pone muy mal. Se autodevalora, se autodestruye. Todos tenemos conceptos, ideas muy personalizadas. Cuando hablamos de un Dios amoroso, pues todos tenemos conflictos con el amor. Porque creemos diferentes, que el amor es diferente. Idealizamos a Dios de una manera que no es. Le ponemos a Dios situaciones que no tiene, porque no le conocemos. Abusamos de nuestra imaginación acerca de Dios. Cuando Él dice que Él es como yo y como tú.
el hombre es antropomorfos, ¿verdad? Dios es antropomorfos. Dios tiene figura de hombre, es antropomorfos. Entonces, si Dios es como yo y Él como yo, entonces, cómo es Él? Pues mírate a ti mismo. Eres un ser emocional. Dios es emoción. Eres un ser sentimental. Dios es sentimiento. Eres un ser espiritual. Dios es espíritu. Entonces, ¿cuál diferencia hay? El cuerpo. Que yo tengo un cuerpo carnal. Dios es emocional, pero Él gestiona adecuadamente sus emociones. Dios es espiritual, pero Él entiende perfectamente sus pensamientos y los domina. Él tiene un sano juicio. Es tan sano el juicio de Dios que no podemos comprender cómo creando una obra como lo que nosotros somos, la obra de sus manos, Él pueda venir a nosotros como un ser humano y presentarse delante de nosotros como un ser humano para comprender a su obra y para enseñarle a su obra cómo puede salir del problema donde está. Es como si las personas estuvieran en un hueco profundo y de pronto bajara un hombre a ese hueco profundo y le dijera, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, vénganse por aquí, que este camino es el que los va a sacar de ese hoyo donde ustedes se encuentran. Sí, despojándose de toda su sabiduría, todo su poder, toda su gracia, se baja a nuestro nivel de pensamiento y de comprensión para que nosotros podamos entender lo que Él desea hacer. Nos cuenta su proyecto y nos invita a su proyecto. Cuando Él podía simplemente haber determinado qué es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Sin embargo, a Él le plació darnos un libre albedrío, una libre decisión, pero nos propuso solamente dos caminos. Dos caminos, el de la vida y el de la muerte. No hay más caminos, no hay un tercer camino ni un cuarto camino. No es como la canción de José Alfredo Jiménez, cuatro caminos hay en mi vida. No, no. ¿Cuál de los cuatro será el mejor? No. Aquí hay dos caminos. Tienes que decidir delante de dos caminos. Y aquí tenemos una controversia interior. Mi espíritu se contrapone contra el instinto natural. Los instintos naturales se contraponen contra mis pensamientos. ¿O acaso no dice así el primer paso? Cuando ¿a quién le agrada la derrota definitiva en la práctica? A nadie. La persona que quiere derrotarse dice, todos los instintos se rebelan ante solo hecho de pensar que somos impotentes para dominar o para gestionar nuestras emociones por nosotros mismos. Para el soberbio es una verdadera vergüenza determinar que necesita de otras personas y aún de Dios para poder tener el poder, la sabiduría y el poder para gestionar adecuadamente sus emociones. Es verdaderamente espantoso entender
que yo, teniendo este maravilloso cerebro, no pueda gestionar adecuadamente mis emociones. Qué soberbia, ¿no? Tan pequeño y tan soberbio. Y Dios tan grande y tan humilde. Aplastante, abayazante. Porque tiene el poder para acabarnos en un tristras, pero no lo hace porque ama su obra. Entonces, ¿qué tenemos en el cielo? No, en el cielo no, aquí, ahora y en este momento cerca de ti. En él andas, en él habitas, en él estás. Él te llena a la derecha, a la izquierda, abajo o arriba. En todas partes está Dios. El Padre amoroso que nos da el aliento para respirar, que hace la fusión necesaria en nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo lata, ¿verdad? Oh, los latidos del corazón. Para que nosotros funcionemos. Nos regala de la tierra frutos de imaginables sabores, con todas las propiedades que necesita nuestro cuerpo para ser vigoroso. El alimento que extraemos de la tierra. Una gran variedad. Pensó en nosotros para que nosotros nos complaciéramos con el alimento, con la comida, con las frutas, con los vinos, etcétera. ¿Acaso no es un Padre maravilloso? ¿Y por qué lo niegas? Cuando dejamos atrás los prejuicios y entendemos que usted, como yo, tiene una libertad para pensar, usted puede pensar en Dios como usted quiera, y yo puedo pensar en mi Dios como yo quiera. Y cada quien tendrá su base o su manera de creer en Dios, y punto. ¿Qué tan equivocado estás tú o qué tan equivocado esté yo? Pues ya el futuro nos dirá las cosas. Por lo pronto yo necesito creer en Dios. Y creo en Él, y creo en su proyecto, y creo en su plan. Yo tengo esa seguridad. ¿Y tú? Pero también comprendo los conceptos diferentes de cada una de las personas y no estoy en contra de ellos. Al fin y al cabo, todos somos criaturas de Dios. Y se nos ha dado un libre albedrío que significa que usted tiene el derecho a pensar diferente a mí y yo tengo derecho a pensar diferente a usted. Que yo tengo el privilegio de hablar, pero usted también tiene el privilegio de hablar. Si no usa su derecho a la libre expresión, pues ya no es mi problema. Yo sí lo ejerzo. Somos hijos de Dios, pero cada quien tiene su propio concepto. Unos tienen una idea muy clara, otros no tienen la idea clara. Unos conocen mejor el desarrollo de Dios desde la A la Z. Otros simple y sencillamente creen que Dios existe y otros dudan de su existencia. Pero aquí la importancia es, yo acepto que tengo un Padre celestial. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en la tierra. ¿Y el Padre? ¿Dónde estaba? En el cielo. ¿A qué Padre se refería Jesús? Al del cielo. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? Anunciando la existencia del Padre. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Que Él venía como el Cordero de Dios para darse en sacrificio y lograr
que se hiciera un puente entre el Padre y nosotros. ¿Para qué? Para tener acceso a su voluntad, a su amor, a su gracia, a su perdón. Entonces, Padre nuestro que estás en el cielo, tiene un profundo significado de ser. Aunque tu madre y tu padre te abandonen, yo estaré contigo. Solo te mando que estudies desde la mañana hasta la tarde y que pongas en práctica estos principios en todos tus asuntos y que los platiques cuando vayas por la calle, cuando estés en el trabajo, cuando estés con tus amigos, cuando estés en tu familia y aún que pongas enunciados en las paredes los 12 pasos, las 12 tradiciones, los 12 conceptos, vive y deja vivir, poco a poco se anda lejos, solo por hoy. Que pongas en los dinteles de tu puerta, yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera. Dios concédeme la serenidad. Que anuncies los principios que van a dar vida, que te recuerden porque eres muy malo para la memoria. Todas esas cosas te acordarán, te van a hacer recordar que principios son antes que personalidades, que Dios es primero antes que tú mismo. El amor es primero. Decido por el amor, decido por la vida. Dios es vida, no es muerte. Dios es felicidad, no tristeza. Dios es paz, no guerra. Dios es concertación, no discusión. Dios es orden, no caos. Entonces, vamos aprendiendo que el Padre Celestial está ahí porque tiene un proyecto para nosotros. Nos creó con un solo propósito, que llegáramos a ser perfectos. Siendo imperfectos, llegáramos a ser perfectos como hijos nacidos de Él. Por eso es nuestro Padre. Estamos en el proceso y en el proceso puede haber abortos, pero los que alcancen a llegar a ser hijos de Dios serán nacidos como hijos perfectos de Dios. Y yo fui el último, dijo el apóstol Pablo, como un abortivo, o sea, como un niño nacido fuera de tiempo, atemporal, como un niño atemporal, fuera de tiempo, fuera de lugar, como un siete mesino. Entonces, así como un abortivo, dice él que nació, el apóstol Pablo, pero también fue así Isaac, que nació de su madre cuando su madre tenía 90 años y su padre tenía 100 años, fuera de tiempo. Pero Isaac ha sido el hijo de la gracia, el hijo del pacto. Isaac. Así que vamos comprendiendo que existe un padre que tiene un proyecto, que tiene un plan definido, determinado para ti, para mí, y que todos tenemos el mismo potencial. Tenemos las mismas probabilidades, porque Dios es justo y Él maneja el equilibrio en tiempo y forma de acuerdo a su proyecto. Y eso ya es cosa de Dios, no cosa mía. Entendemos que somos nosotros criaturas de Dios con el potencial de llegar a ser
hijos de Dios, que somos hijos de Dios por creación, pero que queremos ser hijos de Dios engendrados por Dios. A los que creen, a esto les dio la autoridad, el poder de ser hechos hijos de Dios, y estos no son engendrados por el hombre. No son engendrados por causa de un documento, no son engendrados por la determinación de un varón, no, son engendrados por el Espíritu de Dios. Por eso tu espíritu da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. El que tiene el espíritu de Cristo, el tal es de Cristo, y el que no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Qué interesante, ¿verdad? Lo importante es que soy criatura de Dios y creo en su existencia, y como tal, como dice el sexto paso, quiero crecer a su imagen y semejanza. Por eso estoy aquí, para aprender a dominarme, a gobernarme, para aprender a ser saludable entre los enfermos. Continuamos, ¿no? Muy bien. Ahora continuamos con el inciso B del punto 21, que nos habla sobre los principios del Padre Nuestro. Y así dice el inciso B. Santificado sea tu nombre. Bendiciones, éxito, felicidad, paz y satisfacción acompañan a aquel que santifica el nombre de Dios. Pero estas cosas están o estarán lejos de aquel que lo utilice en vano y religiosamente o blasfeme. Ahí finaliza. Bien. Santificado sea tu nombre. ¿Por qué dice santificado? ¿Qué significa santidad? ¿Qué significa ser santificado? Santificado dice limpiado sea tu nombre. ¿Por qué dice que limpiado? Porque lo han ensuciado. Las religiones, lo han ensuciado el hombre, lo ha pisoteado el hombre, ha ensuciado el nombre de Dios, y por eso mucha gente no cree en él el día de hoy. Santificado sea tu nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿O qué significa el nombre de Dios? El nombre de Dios es eternidad. El nombre de Dios es amor. Amor viene del griego, que significa la acepción sin, mor, muerte. Amor significa eternidad. Dios es amor, Dios es eterno. Dios es eterno. ¿Cuál es el nombre de Dios? Dios dice, yo soy eterno. Yo soy el que soy. Y seré lo que yo quiero ser. Entonces, Dios es eterno. Él nunca deja de ser. Él siempre permanece. Ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Su carácter es inquebrantable. Es perfecto en todos sus caminos. Es perfecto en todos sus pensamientos. Es omnipotente, todopoderoso. Ese es Dios. Pero el nombre implica plan, proyecto, el nombre de Dios, el carácter de Dios. Dios quiere que nosotros llevemos su nombre. Dios quiere que nosotros llevemos su carácter. Dios quiere que nosotros seamos eternos, amor, que seamos eternidad. Pero las personas han ensuciado y han torcido las cosas de Dios. Por eso dice que limpiemos el nombre de Dios. Dice, santificado, limpiado sea tu nombre. Y yo, ¿cómo puedo limpiar el nombre de Dios? ¿Cómo puedo limpiar yo con mis acciones, con mi manera de pensar?
y con mis acciones puedo limpiar el nombre de Dios. Yo no necesito decirle a alguien, yo soy cristiano, para que vea que yo soy cristiano. No, no necesito, mis obras hablan por mí. ¿O acaso no dijo Jesús, por sus obras los conocerás? Una de las obras preciosas que nos dicen quiénes son los hijos de Dios es cuando podemos hacer la unidad en perfección, es cuando yo respeto tu diferencia como mujer, como hombre, por tus decisiones, por tu saber, por tu entendimiento, cuando reconozco tus diferencias y acepto tus diferencias, estoy diciendo que te amo. Pero si yo no acepto tus diferencias, tus conceptos, tus ideas, y te rechazo por tus conceptos y por tus ideas, y no por el proyecto y el plan que tiene Dios en ti, no importa cómo seas, ni lo que pienses acerca de Dios. Te amo porque eres criatura de Dios, porque tú eres un elemento que puede ser muy probable que seas transformados en un ser amoroso y perfecto. No por lo que tú eres, no por lo que tú piensas el día de hoy, no. ¿Por qué? Porque yo no estoy aquí por virtuoso. Yo llegué aquí por defectuoso. Por eso llegué aquí. Por inservible para la sociedad. Llegué sin un valor, pero Dios me ha dado el valor. Entonces, si no me aceptas a mí, no aceptas al programa. O no estás dentro del programa de Dios. ¿Por qué? Porque tengo que aprender a vivir con las diferentes formas de pensar, de ser y de actuar y creencias diversas. Porque amo al ser humano. Y el ser humano no se define por sus creencias únicamente. Porque podemos tener pensamientos diferentes de cómo es Dios. Tenemos conceptualizaciones diferentes. Pero ¿cuál es el problema? Ninguno. El problema es que cuando una persona quiere imponer la idea en otra persona, ese es el problema. Cuando una persona quiere, no está informando, sino que está imponiendo una acción. Y cuando la otra persona es débil, cuando se le está informando una situación y la otra persona es débil y no puede recibir esa carga porque en ese momento en su mente tiene una contradicción, como si le estuvieran robando el cerebro y se pone en caos, en desorden, porque todavía no sabe amar, porque tiene duda de su postura, porque piensa que le están robando la esencia de su alma. Nadie te roba, nadie te quita si tú no quieres darlo. Y entra en conflicto interno por cuestiones de palabras, pero se olvidó de algo, de amar, de amar. El amor supera todas esas diferencias. Entonces, santificar el nombre de Dios es tratar a las personas como Jesucristo nos enseñó. ¿Cómo trató a las personas? Con misericordia. Y vio a la multitud y se conmovió y tuvo misericordia de ellos y vio que eran como ovejas llevadas al matadero. ¿Y qué dijo? Denle de comer a esa multitud. Pero ni 300 denarios podría llenar la panza de todos esos.
y además no tenemos dinero. Y entonces por allá llegó Marcos con un niño, con unos peces y unos panecillos. Aquí está este niño con estos panes y estos panecillos. Pero ¿qué son eso para todas estas personas? Era un lugar donde había mucha hierba. Que se recuesten en la hierba. Y ustedes vénganse para acá. Y Jesús hace la oración y el pan se multiplica y el pez se multiplica. Pero ¿acaso Jesús les pidió un requisito a ellos? ¿Crees en mí o no crees en mí? Si no crees en mí, no te doy pez. Tú tienes que pensar como yo pienso, porque si no, yo no te voy a dar pan. Eso dijo. No dijo eso. Aunque entendía la confusión, el desorden interior que ellos traían y las emociones que ellos traían, la falta de fe y la mucha fe que entre ellos había y las diferentes visiones y conceptos de ellos, pero a todos los trató como a sus criaturas, como un padre amoroso, dándoles el alimento. No les exigió más. Limpian mi nombre. Y esto harás en conmemoración de mí cada año, el 14 de Nisan, el día de la Pascua, el día de la crucifixión de Jesús y la resurrección de Cristo. Cada día harán, cada año me recordarán una conmemoración, un recordatorio. Porque haciendo esto, justicia anuncias. Es decir, estamos solicitando a Dios que esta injusticia, esta injusta muerte de Jesús tenga un juicio justo contra quien hizo esta maldad. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que necesitamos limpiar el nombre de Cristo? Sí, porque Cristo en las formas de vivir de los cristianos es un estafador, es un mentiroso, es en el nombre de Cristo se han hecho tantas barbaridades, es un asesino, es un fornicario, es un homicida. Se hacen llamar cristianos y se matan entre ellos. No. Necesitamos limpiar el nombre de Cristo, lo cual significa que tenemos que ser fieles para amar a las personas como ellas son, sin exigirles ningún cambio, pero siempre hablándoles con la verdad que se nos ha dado a conocer, a los que quieran escuchar. Pero habrán como aquellos que estaban en Gádara, que dijeron, no te queremos aquí, y lo corrieron de la isla. Y dejó como testimonio de su poder y de su amor y su gracia a un endemoniado, a un hombre sucio, a un hombre sin juicio, que ahora estaba juicioso y limpio delante de ellos, como la señal del poder que tenía el Hijo de Dios, porque él traía autoridad de parte del Padre. ¿Y qué estaba diciendo con eso? Aunque ustedes no me quieran, porque ustedes no entienden, perdona a los padres porque no saben lo que hacen, aquí les voy a dejar mi testimonio. Y se quedó ese hombre. Ve y anúnciales y diles lo que el Padre ha hecho en tu vida. ¿No te parece misericordioso?
Limpiar el nombre de Cristo significa que tengo que comportarme a la altura de Jesús, en fidelidad a su nombre. Santificar el nombre, limpiar su nombre, porque ha sido pisoteado y mal comprendido y usado para robar y para estafar, para trasquilar a las ovejas y para llevarse lo que ellos tienen. Jesús dijo, yo los veo a la multitud como ovejas inocentes, ovejas llevadas al matadero. Así que limpiemos el nombre de Jesús y vivamos a la altura de la justicia, del amor y la gracia del Padre, como tú lo comprendes, el Dios como tú lo entiendes. Si tú no crees en mi Jesús, cree en el tuyo, no importa, pero cree y úsalo para bien. Y no te enojes con tu hermano porque piensa diferente. Ámalo, porque él también tiene razón. Y di como Jesús, el que no está conmigo, desparrama. Así de sencillo. No dijo, mátenlos. No, nunca dijo eso. No se preocupen, el que no está conmigo, desparrama. Esparce la semilla. Bueno, otro punto. Muy bien, continuamos con el inciso C, que dice así: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Existe una verdad sorprendente que se nos ha revelado en esta sencilla oración. Insatisfacción en la vida no es nada más que el rechazo a la voluntad de Dios. Si realmente siempre queremos la voluntad de Dios, siempre seremos dueños de nosotros mismos, porque la voluntad de Dios siempre será cumplida. Oh, qué bella mañana. Todo sucede a su manera y siempre será así. Ahí finaliza. Bien. Hágase tu voluntad, aquí en el cielo como en la tierra. Como es el cielo, es la tierra. Como es la tierra, es el cielo. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pero el cielo es puro, pero la tierra es impura. ¿Por qué la tierra es como el cielo y por qué el cielo es como la tierra? Porque la tierra está en un cielo y la tierra pende sobre la nada y está en el cielo. Y aunque somos imperfectos y Dios es perfecto y su cielo es perfecto, su tercer cielo es perfecto, donde Él habita en su reino, pero este cielo es imperfecto y es parte de su reino. Y aquí está el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque Él era representante del reino de los cielos. Y como representante del reino de los cielos, estaba presente ahí. Por eso dice, he aquí el reino de los cielos. Porque somos embajadores en el nombre de Cristo y porque somos parte del reino de los cielos. Entonces, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y su voluntad es magnífica, es perfecta y es poderosa y está en todas partes, aunque el universo esté en caos. Aunque la sociedad esté en caos, Dios sigue siendo perfecto. Y los tiempos y las eras de Dios son perfectas y las decisiones y determinaciones de Dios son perfectas. Aunque por un momento existe el caos, porque después del caos viene el orden y porque después de la oscuridad viene la luz. Después de la ignorancia viene la sabiduría. Así
que hágase tu voluntad aquí en el cielo como en la tierra, la voluntad de mí. Tu voluntad, Señor, se puede hacer en esta tierra a través de tus hijos, de aquellos que te obedecen, de aquellos que te aman, de aquellos que conocen tus caminos, de aquellos que están aprendiendo a desarrollar amor en sus vidas. Esa es tu voluntad. Y si tu voluntad pasa por mí, yo aprendo a tener dominio propio y aprender a comprender a las ovejas descarriadas y amarlas porque tú las amas, porque tú mismo dijiste, no les golpees, no las lastimes innecesariamente, ámalas, ayúdalas para que dejen de ser descarriadas, para que entren al carril de la vida, para que entren al camino de los pasos de la existencia, para que también aprendan a amarme y para que también aprendan a amarse a sí mismos y puedan amar a su prójimo limpiamente. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. ¿Cómo se puede hacer tu voluntad si a los ángeles no les dio el mensaje de las buenas noticias? Se las dio al hombre, y el hombre es el único que tiene el privilegio de transmitir las buenas nuevas a los demás hombres. Nadie más tiene ese privilegio. Ninguno en el cielo tiene ese privilegio. Por eso los ángeles hablaron con los apóstoles. Por eso los ángeles hablaron con Abraham, para que él pudiera transmitir las buenas noticias a su pueblo, para que él pudiera tener un pacto directo con Dios, para que él pudiera tener un despertar del espíritu y tener un estado consciente con Dios, 11º paso, a través de la oración, un estado consciente con Dios, pidiéndole solamente que nos permita conocer su voluntad y nos dé el poder para cumplirla. ¿Qué vamos a hacer? Su voluntad. ¿La voluntad de quién? De Dios. ¿Y qué dice aquí? Hágase qué? Tu voluntad. ¿En dónde? En el cielo donde él habita él. ¿Sí? También ¿en dónde? En la tierra. Y si Dios me da autoridad, me dice, lo que tú ates aquí será atado allá. Y lo que tú desates aquí será desatado allá. ¿Por qué? Porque es una autoridad desde el cielo hasta esta tierra. Hágase tu voluntad y no la mía. Bonita frase que puede sonar vacía cuando no se comprende lo que se quiere decir. Transmitir el mensaje, llevar el mensaje a la persona que aún está sufriendo. Transmitir el mensaje es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Un mensaje de amor y de esperanza. Un mensaje de compromiso y de pacto. Un mensaje de fidelidad, de gozo. Un mensaje de paz y alegría. Un mensaje de dolor. ¿Por qué? Porque irán gimiendo y llorando, llevando la preciosa semilla, pero regresarán felices, trayendo sus gavillas. Sí, iremos a sembrar en las mentes de los seres humanos. Sembraremos las buenas noticias de que hay sanidad emocional y que puedes lograr recuperarte y que puedes tener dominio propio y que no necesitas estar encerrado en tu soberbia y que no necesitas estar encerrado ni encadenado en tu depresión, en tu tristeza, en tu ansiedad, en tu locura personal, en tu mente destructiva. No necesitas estar ahí. Tenemos la llave que Dios nos ha dado para salir de esa prisión.
¡Qué maravilla! Un mensaje que libera, pero tienes que trabajar por él para que él tenga resultados en tu vida. Y una vez que tengas resultados en tu vida, llevar este mensaje a otros, para que otros también sean sanados como tú estás siendo sanado por el Espíritu de Dios. ¡Qué maravilla!, ¿no crees? Anoche hablaba con una mujer que hace años que conozco, y la conocí temerosa, enferma. Y hoy es una mujer que ha avanzado en el camino de la libertad. Antes no se animaba a transmitir el mensaje, pero cuando comenzó a hacerlo, cuando empezó a hacerlo, ahora ella camina sola. Ya no necesita de un bastón como su madrina o su padrino para transmitir el mensaje. Ya ella trae su propia idea del mensaje. Por eso Dios tiene la multiforme gracia de Dios. Multiforme. La gracia tiene muchas formas. La geometría tiene muchas formas. Cuadrados, triángulos, rectángulos, octágonos, hexágonos, trapecio. Muchas formas. Y todas formas son de Dios. Entonces, créanlo, ¿no? El mundo marcha como tiene que marchar. Así que ten paz con Dios. Cualquiera que sea tu idea, tu alcance de pensar de Él, ten paz con Dios y con tus semejantes. Ten paz, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, oh gran Dios. Y aquí estamos, perseverando en la limpieza del pensamiento para corregir nuestras emociones. Santo es Él. Jesucristo es su nombre y alabado sea el Padre. Hasta aquí vamos a dejar nuestra disertación y lo vamos a dejar para el próximo miércoles, lo que sigue, ¿verdad? Por hoy agradezco a Lu por haber estado en la lectura el día de hoy. Va a seguir coordinándonos aquí. Y también le agradezco a ustedes por ser pacientes conmigo, por ser tolerantes conmigo. Se los agradezco enormemente. Y solamente le ruego a mi Dios personal que los ayude para que ustedes también puedan percibir la gracia, la paz y la satisfacción de la vida que Dios nos da cada día para mejorar nuestra existencia aquí y ahora y en el futuro. Así que comencemos, porque hoy es el día que ha hecho Dios para que usted logre mejorar su existencia un día a la vez. Lo que pretendemos es el progreso espiritual y no la perfección espiritual. No quiera ser santo para el jueves. Ten paciencia, porque esta es una carrera de paciencia. ¿Sí? Queremos llegar a la meta. ¿Cuándo? Cuando tengamos que llegar. No está en mí los tiempos, están en manos del Creador. Yo solamente corro y Él sabe hasta dónde voy a correr por su gracia. Así que no nos compliquemos la existencia. Bien, alguien, voy a cerrar ya la grabación y de aquí en adelante ustedes tienen 10 minutos para hablarnos de lo que usted tenga en su corazón o bien si tiene alguna pregunta o algún comentario,
puede hacerlo ya sea por el chat o de viva voz. Lo importante es que usted comparta con nosotros. Bueno, pues adelante, Lu. Víctor, ¿todavía tiene la grabación puesta? Ay, perdón, si es cierto, tiene razón. Gracias, qué amable. Ya me Mm. emociono y se me van, como dicen luego, las cabras al monte. Vamos a ver.